Ah, es ahí de Estados Unidos. Se están presentando, Miguel. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Hola, padre. Buenas noches. Buenas ¿Cómo les noches, ha ido? padre. Bendito Dios, bien. Vamos a iniciar nuestra clase pidiendo el auxilio del Espíritu Santo. Buenas En el nombre noches, del Padre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, Ven, llena los Espíritu corazones de Santo, tus llena fieles los y corazones enciende de en tus ellos el fieles fuego de y tu amor. enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Envía, Espíritu y Señor, todo tu será Espíritu, creado todo y será se creado renovará y se la faz de renovará la la tierra. faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, Hola a todos, los saludo con mucho cariño. Como ya vieron en el mensaje, la última clase, acuérdense que las sesiones eran 4 y ya terminamos con esta sesión que es la sesión del sacramento del orden. Voy a silenciar sus micrófonos para Aquí está. poder iniciar. Alan le sabe para ver aquí. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase sobre el último sacramento que nos queda ver y estudiar, que es el sacramento del orden. Así pongan, sacramento del orden, sacramento de servicio. Primer punto del sacramento del orden. El sacramento del orden hace referencia al ministerio sacerdotal. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que actúa en la persona de Cristo cabeza. Es decir, actúa en nombre y con el poder de Cristo. El sacerdote es aquel que actúa en la persona de Cristo cabeza, es decir, actúa en nombre y con el poder de Cristo. Y como Cristo, el sacerdote tiene una triple potestad. ¿Cuál es la triple potestad que tiene el sacerdote, así como Cristo? La potestad de santificar, primera potestad. La potestad de enseñar, segunda potestad. Y la potestad de regir o de gobernar. Potestad de santificar, potestad de enseñar y potestad de regir. ¿Vamos bien? Ahora, ¿en qué consiste la potestad de santificar? El sacerdote es aquel que administra los sacramentos. Y en eso se basa su potestad de santificar, porque es aquel que santifica por medio de los sacramentos. Su potestad de enseñar se refiere al anuncio del evangelio. El sacerdote es aquel que enseña por medio del evangelio. Y la potestad de regir o de gobernar se refiere a que el sacerdote gobierna, desde la manera más positiva del término, gobierna la vida de las personas y conduce su voluntad hacia Dios para que las personas alcancen la santidad. El sacerdote gobierna a nivel moral la vida de las personas y las conduce hacia la santidad, hacia la salvación. Pues es la primera característica de este sacramento, que cuando hablamos de sacramento del orden, nos referimos al sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote? Aquel que actúa en la persona de Cristo, cabeza. Es decir, actúa en el nombre y con el poder de Cristo. Que como Cristo tiene las tres potestades, la potestad
de santificar por medio de los sacramentos, de enseñar a través de la predicación del evangelio y de regir, porque es el que conduce la vida moral, gobierna la vida moral de las personas para que las personas, los fieles, alcancen la santidad y la salvación. Ese es el primer punto del sacramento del orden. Segundo punto del sacramento del orden. El sacerdote presta un servicio dentro de la iglesia. Sí, gracias. Que tiene que ver con su grado ministerial. Sí. Se las barajeo más despacio para que comprendamos bien esto. El sacramento del orden tiene 3 grados ministeriales. El mismo sacramento del orden tiene 3 grados ministeriales. El primer grado ministerial del sacramento del orden es el episcopado. Digamos que es el grado más alto del sacerdocio, el episcopado. De hecho, es el tercer grado del orden, el episcopado. Después del episcopado, el grado que le sigue al episcopado, el segundo grado, es el presbiterado. El presbiterado. Y el tercer grado que sigue es el diaconado. Aquí hay que comprender algo. Ahorita les acabo de dar los grados del orden, por así decirlo, de mayor a menor. El episcopado es el tercer grado, ¿sí? El grado más alto del sacramento del orden. El segundo grado es el presbiterado y el primer grado, digamos que es el primer escaloncito, pues, del sacramento del orden, es el diaconado. ¿Vamos bien aquí? Ahora, si quisiéramos hacerlo del menor al mayor, diríamos que el primer grado del orden es el diaconado, el segundo grado del orden es el presbiterado y el tercer grado del orden es el episcopado. ¿Los obispos quiénes son? Los obispos son los sucesores de los apóstoles y son los que tienen la plenitud del sacerdocio. Son los sucesores de los apóstoles y son los que tienen la plenitud del sacerdocio. Los obispos son aquellos que tienen la misión de conferir el sacramento del orden. ¿Quién confiere el sacramento del orden? ¿Quién da el sacramento del orden? Los obispos. También los obispos tienen la misión, tienen el mandato de confirmar a sus hermanos, de administrar el sacramento de la confirmación. Los obispos, como son pastores, sucesores de los apóstoles, ellos también pueden regir, gobernar una diócesis o una arquidiócesis. Les toca a los obispos bendecir y consagrar los santos óleos. También eso le toca a los obispos. Le toca a los obispos consagrar los templos parroquiales o las catedrales, las basílicas. Le toca a los obispos. Ahora, dentro de este tercer grado del orden, que es el grado episcopal o de los obispos, hay diferentes funciones y diferentes servicios. Dentro de este mismo grado, estamos en el tercer grado del orden, el episcopado. Dentro de este mismo grado hay diferentes funciones, diferentes servicios. Por ejemplo, ser papa es un servicio dentro
del tercer grado del orden, dentro del episcopado. Hay gente que piensa que el papado es un grado más. No, el papa está dentro del tercer grado del orden, que es el grado de los obispos, porque el papa también es un obispo, es el obispo de Roma. Es un obispo como los demás obispos en el sentido que está en el mismo grado del orden, pero tiene un servicio, una función distinta. Ser la cabeza de la iglesia, el sucesor de Pedro, obispo de Roma. También dentro de este mismo grado del orden están los cardenales. ¿Un cardenal qué es? ¿Es otro grado del orden ser cardenal? No, un cardenal es un obispo también. Es un obispo que ha recibido el título de cardenal, que se dice, el término correcto es, que ha sido creado cardenal. ¿Por quién? Por el Papa. ¿Y quiénes son los cardenales? Son los colaboradores más cercanos del Papa. Por eso es el Papa el que crea a los cardenales, porque son sus colaboradores más cercanos. Pero no es un grado más alto. Un cardenal está en el mismo grado de todos los demás obispos, porque es un obispo que ha recibido una función, un servicio específico. El ser cardenal es un servicio, no es un grado más alto del orden. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Ahora, ¿sí? Un arzobispo, ¿sí? Un arzobispo, ¿qué es? Es un obispo. Es un obispo que tiene una función, que tiene un servicio específico. ¿Cuál es el servicio específico del obispo? Del arzobispo, perdón. Gobernar una arquidiócesis. ¿Y qué es una arquidiócesis? Es la sede metropolitana, la sede de otras diócesis. Por ejemplo, ¿sí? Aquí en Guerrero, ¿cuántas diócesis hay? La diócesis de Altamirano, la diócesis de Tlapa, la diócesis de Chilpancingo, Chilapa y la arquidiócesis de Acapulco. Cada diócesis tiene su obispo, pero como Acapulco es arquidiócesis, es decir, la sede metropolitana de las demás diócesis, por así decirlo en palabras mundanas, la diócesis más importante, esta diócesis recibe el título de arquidiócesis. El término arc, ¿qué significa? Principal, la principal diócesis. De ahí viene, por ejemplo, arcángel. ¿Qué es un arcángel? Es el principal mensajero de Dios. Arcángel. Ar, principal, ángelos, mensajero. El principal mensajero de Dios. Una arquidiócesis es la principal diócesis de la zona, de la provincia. Entonces, un obispo que llega a gobernar a una arquidiócesis, por su servicio, recibe el título de arzobispo, porque es el obispo que está gobernando una arquidiócesis. ¿Y qué es una arquidiócesis? Es la principal diócesis. Es la sede de las demás diócesis de la provincia. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Seguritos, ahorita los voy a poner a explicarlo a ustedes. ¿Sí? Sí, porque eso es bien importante que lo sepamos, ¿sí? ¿Por qué se llama arzobispo? Porque gobierna una arquidiócesis. ¿Sí? ¿Y qué es una arquidiócesis? Es la principal diócesis, la diócesis más importante de la zona. Hay más diócesis, pero la arquidiócesis es la principal, la más importante. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Y el obispo, pues es un obispo, sucesor de los apóstoles, que tiene la plenitud del sacerdocio y que pues gobierna la iglesia en su diócesis.
Entonces, el tercer grado del orden son los obispos. Y dentro de los obispos hay diferentes funciones, diferentes servicios. El arzobispo y el obispo son igual, porque son los dos obispos. El arzobispo con el cardenal es igual, porque los dos son obispos. El obispo, el arzobispo, el cardenal son igual al papa en el sentido de que todos son obispos. Todos están dentro del mismo grado del orden. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Sí. Por eso al papa, como ya les decía, se le llama el obispo de Roma, porque es obispo. ¿Sí? Es un obispo. Ok, ahora vamos al segundo grado del orden. Que les recuerdo que vamos del mayor al menor, ¿eh? Del mayor al menor. El segundo grado del orden son los presbíteros. La palabra presbítero significa anciano. El anciano. Así como un dato cultural. ¿Por qué al presbítero se le llama anciano? Porque en la antigüedad, sobre todo en la cultura judía, se creía que el anciano era el portador de la sabiduría. De hecho, en las comunidades judías, quien tenía liderazgo eran los ancianos y se les respetaba porque ellos guardaban por su edad la memoria del pueblo de Israel. Eran los ancianos sinónimo de sabiduría. ¿Y por qué eran sinónimo de sabiduría? Por sus canas, por los años vividos, porque ellos guardaban las tradiciones y la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué se le llama al sacerdote presbítero? Porque es el anciano, es el sabio que guía a su pueblo. Por eso, aunque el sacerdote esté joven como su servidor, pues se tiene la costumbre de llamarle siempre al sacerdote de usted, porque el sacerdote representa a un anciano, aunque yo no tenga 80 y más, aunque esté joven, pues yo represento a un anciano, ¿sí? A un hombre que con sabiduría guía a la comunidad, ¿sí? Ese es el término, ¿no? Presbítero. ¿Qué significa el término presbítero? Anciano. Y anciano, como les decía, era aquel que guiaba a su pueblo en la cultura judía, porque el anciano era visto como un hombre de sabiduría. Ahora, el presbítero, que está en el segundo grado del orden, también tiene diferentes funciones y diferentes servicios. El presbítero puede ser párroco o vicario dentro de una comunidad parroquial. Y el párroco y el vicario son lo mismo, porque los dos son sacerdotes, son presbíteros, están dentro del mismo grado del orden. Tienen diferente responsabilidad, pero ambos están dentro del mismo grado del orden. Ni uno es más que el otro, son iguales. ¿Vamos bien? Aquí. Aunque al párroco, como ya les había explicado, se le da el título del cura de almas, ¿sí? Porque el párroco es aquel que tiene la responsabilidad directa de curar las almas, es decir, de salvar a las almas. Por eso al sacerdote párroco se le llama cura, el cura, ¿sí? Porque es el que tiene la responsabilidad en su comunidad de curar almas, de salvar almas. El vicario no tiene esa responsabilidad. Aunque es sacerdote, el vicario colabora con el párroco. Quien tiene la responsabilidad directa es el párroco. Y por eso al párroco, recordándole su responsabilidad, se le llama cura. Porque él tiene la responsabilidad de salvar las almas, de curar las almas. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? También un sacerdote puede tener
un servicio de rector del seminario, puede tener un servicio de canciller, puede tener un servicio de secretario del obispo, de maestro de seminario, de director espiritual, ¿sí? Hay sacerdotes que son sacerdotes castrenses, que se dedican a atender a la milicia, a los soldados. Hay sacerdotes que están en monasterios, sacerdotes religiosos, monjes, que se dedican a servir en su monasterio. Todos los sacerdotes tienen diferentes funciones, diferentes servicios. Ahora vamos con el primer grado del orden, los diáconos. Hay dos diferentes tipos de diáconos. El diácono transitorio y el diácono permanente. El diácono transitorio, la palabra lo dice, es aquel que transita, que va de paso, que va camino al sacerdocio. Diácono transitorio, el que transita, el que va de paso, el que va camino al sacerdocio. Un diácono transitorio, sobre todo, es un joven que se ordena diácono para prepararse a su pronta ordenación sacerdotal, presbiteral. El diácono transitorio es aquel que se ha ordenado diácono para tener un año o unos meses de servicio y después asumir la responsabilidad del segundo grado del orden, que es el presbiterado. Ese es el diácono transitorio. El diácono permanente es un cristiano, un fiel laico, casado, ¿sí?, que sirve en su parroquia, que es elegido por su párroco, por su comunidad, para recibir el sacramento del orden en el primer grado, que es el grado de los diáconos. Un diácono permanente, pues la palabra lo dice, es aquel que permanece para siempre como diácono, que es un diácono, por así decirlo, para siempre, que nunca va a ser presbítero, que siempre va a ser diácono. Por eso se llama diácono permanente, porque siempre va a permanecer como diácono. No va a llegar al segundo grado del orden ni al tercer grado del orden. Siempre va a permanecer como diácono. Y los diáconos permanentes, como les decía, una vez que ya se ordenan diáconos, pues son clérigos, casados, con esposa, con hijos, ¿sí? Y según las normas del diaconado permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se puede ordenar diácono un hombre que ya lleva al menos 15 años de casado con su esposa por la iglesia. Así que si tú quieres ser diácono permanente y apenas tienes 5 años o 10 años de casado, espérate. A partir de los 15 te puedes ordenar diácono. También otra condición para ser diácono permanente es tener un trabajo que sostenga la vida familiar. Un trabajo cuyos ingresos sean capaces de sostener la vida familiar. Porque acuérdense que un diácono permanente pues tiene la responsabilidad de la esposa, de la casa, de los hijos, y debe tener un trabajo que le ayude a solventar todos los gastos de la familia. Y para que se pueda ordenar un hombre como diácono permanente, debe ser un hombre de buen testimonio de vida, de gran formación cristiana, como ya les había dicho, elegidos por su párroco, por su comunidad, y también necesita recibir una autorización explícita de su esposa y de sus hijos. Sin esa autorización de la esposa y de los hijos, no puede un hombre llegar al diaconado permanente. ¿Sí? Necesita la familia estar de acuerdo
de que ese varón reciba el sacramento del orden en el primer grado. Y hay que recordar que el diácono permanente tiene como primera misión su familia, ¿sí? Y su segunda misión es la iglesia. Aquí me preguntan que qué estudios son válidos para poder ser diácono permanente. Mira, ya se están animando a ser diáconos permanentes. Pero les recuerdo que los tienen que elegir su comunidad y su párroco. No es que yo quiero ser diácono permanente. Más bien, un candidato al diaconado permanente no se presenta él mismo, sino tiene que ser presentado por su párroco y por su comunidad al obispo. Aquí en la arquidiócesis, pues tenemos el Instituto de Pastoral, del cual yo soy el director, y aquí es donde se forman los candidatos al diaconado permanente, ¿sí? La formación aquí en el Instituto de Pastoral para un diácono permanente consta de 4 años. 4 años de formación académica, aparte de la formación pastoral y espiritual, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Fíjense, los pastores, ¿verdad? Se estudian nada más creo 1 año, 2 años, 3 años, y aquí hasta para ser diácono permanente son 4 años de formación académica, aparte de la formación pastoral y espiritual, ¿sí? Y de todos los requisitos necesarios para poder acceder al orden. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Entonces ya expliqué el grado del episcopado, que es el 3er grado del orden. Ya dije que los obispos tienen diferentes funciones y servicios, ya los explicamos. 2º grado del orden, ¿sí? Que es el presbiterado, ya explicamos también. Y el 1er grado del orden, que es el diaconado, ¿sí? Que, les repito, se los expliqué de mayor a menor. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Hasta qué año? ¿Cuántos años debe de tener el candidato a diácono? La edad ¿Hay una edad? máxima para poderse ordenar diácono permanente es 65 años. Para poderse ordenar, ¿sí? Los que tienen ya 85 y más, ya no pueden. Sí. Gracias. Sí, ¿por qué? Porque para este ministerio se necesita vitalidad, ¿sí? Ya una persona que ya tiene 80 años, pues ya lo que debería hacer es, pues, mejor, pues, prepararse, ¿eh? Para bien morir en unos 15, 20 años. Gracias, padre. No, tú no tienes 80, Gracias. tú estás jovencito, tienes apenas 50. Padre No, pero Marcos, dije para bien morir en unos 20, 30 años. Una persona de 80 en la actualidad todavía puede, todavía está joven. Padre Ajá, Marcos, a ver, sobre el diaconado me están haciendo varias preguntas. Creo que varios se quieren ordenar diáconos. ¿y solamente A ver. pueden ser hombres? Sí, claro, eso se los voy a explicar ahorita. Bueno, de una vez se los explico. El sujeto para recibir el sacramento del orden solamente es el varón, ¿sí? No por discriminación a las mujeres, ¿sí? Esto ya se los he dicho también, sino porque Cristo así lo quiso. Cristo quiso que sobre los varones cayera el peso del sacramento del orden. ¿Por qué? Pues solamente Él lo sabe, ¿sí? Si alguien de ustedes está en desacuerdo con eso, pues cuando se muera y llegue al cielo, dígale, oye Jesús, ¿por qué hiciste eso? ¿Sí? Reclámenle a Jesús, porque la iglesia no puede disponer de otra cosa. ¿Y por qué no puede disponer de otra cosa? Porque la iglesia está para servir a Cristo y para respetar los mandamientos que Cristo dejó. La iglesia no puede postular algo nuevo, porque postular algo nuevo es equivalente a ser infiel al evangelio, a traicionar el dato revelado, ¿sí? La iglesia, por mucha potestad que tenga, no puede ir en contra de las enseñanzas del maestro. Y si Cristo dijo que el sacerdocio es para varones, pues así se tiene que hacer, ¿sí? De repente, por ejemplo, ahorita en Alemania, ¿no? Toda la discusión que hay de que si se tienen que ordenar mujeres, que si los matrimonios homosexuales, es que no le toca a la iglesia poner cosas nuevas. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas,
Si alguien les predica un evangelio distinto, maldito sea, anatema sea, porque la iglesia no está para poner nuevas normas. La iglesia está para respetar lo que ya Cristo dijo y mandó. ¿Vamos bien aquí? Entonces, el sacerdocio es para varones. ¿Por qué? Porque así Cristo lo quiso, ¿sí? Y es una decisión, ¿sí?, definitiva. El Papa Juan Pablo II lo anunció con toda la autoridad de sucesor de San Pedro, con la potestad de las llaves que tiene. El Papa San Juan Pablo II dijo: la ordenación sacerdotal, la ordenación es solamente para varones, y queda como establecido definitivamente. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya no hay por qué entrar en esas discusiones, porque ya está definido así, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Y les vuelvo a repetir, si alguien no está de acuerdo, pues reclámele a Jesús, ¿verdad? Ya cuando ya les toque ir al cielo, directamente con él, se pelean ahí con él, y no estoy de acuerdo, Señor, pero cuiden sus palabras, no los vaya a mandar al infierno, ¿eh? Cuiden sus palabras. Ok, bueno, entonces, ¿quedamos aquí? ¿Todo bien? Creo que me siguen preguntando sobre el diaconado permanente. Están muy interesados del diaconado permanente. A ver, ¿qué otra pregunta me hicieron? A ver, quien me hizo la pregunta, vuélvamela a hacer porque ya no veo aquí la pregunta que me habían hecho. Bueno, ahora vamos sobre los fundamentos bíblicos del sacramento del orden. Fundamentos bíblicos del sacramento del orden. Primer fundamento bíblico. Jesús eligió a 12 para que estuvieran con él. Y a esos 12 que eligió, les dio el nombre de apóstoles. Y esos apóstoles eran varones. Eso nos lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Llamó a 12 para que estuvieran con él y después enviarlos a predicar. Ahí está la primera cita bíblica, Marcos 3, del 13 al 15. Es Jesús el que elige a los sacerdotes, a los apóstoles. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Es Jesús el que elige a los apóstoles, a los sacerdotes. Juan 15, 16. Es Jesús el que instituyó el sacerdocio estando en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Al decir esas palabras, está dando autoridad a los apóstoles para seguir perpetuando y renovando el sacramento de la Eucaristía. Hay que acordarnos que el Jueves Santo, en la última cena, Jesús hace 3 instituciones: la institución del amor, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Jesús instituye la Eucaristía, y no solo instituye la Eucaristía, sino deja quien siga elaborando la Eucaristía. Deja quien siga administrando la Eucaristía. Deja a los sacerdotes. Por eso va a decir después el Papa San Juan Pablo II en el documento Eclesia de Eucaristía: no hay Eucaristía sin sacerdotes, ni sacerdotes sin Eucaristía. Porque Jesús, al instituir la Eucaristía, inmediatamente instituye el sacerdocio. ¿Dónde dice eso, padre? Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Jesús instituye el sacerdocio en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Y Jesús da a los sacerdotes algunas facultades que solamente tiene Dios, ¿sí?
Por eso les digo y les decía que el sacerdote es un alter Christus, es otro Cristo. Y actúa ipse Christus, es decir, actúa como Cristo. ¿Y por qué es otro Cristo y actúa como Cristo? Porque ha recibido de Cristo esa potestad. Otra cita bíblica. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 21 y siguientes. Juan 20 del 21 y siguientes. Reciban el Espíritu Santo. Aquellos a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no, les quedarán sin perdonar. ¿A quién le da esa autoridad Jesús? A los apóstoles. Y el sacerdote sucesor de los apóstoles por la ordenación sacerdotal. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Pues es Jesús el que instituye el sacerdocio, el que elige a los sacerdotes, así como eligió a los apóstoles, y es Jesús el que le da potestad a los sacerdotes. ¿Vamos bien aquí? Y ahora, ¿cómo nació el sacramento del orden? En la iglesia primitiva nació el sacramento del orden. Ojo, hemos visto cómo Jesús elige a los apóstoles, hemos visto cómo Jesús instituye a los apóstoles como sacerdotes, y hemos visto cómo Jesús da autoridad a los apóstoles. Perdonen los pecados y quedarán perdonados. Y por ejemplo, otra cita bíblica, les doy otra cita bíblica. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús dice, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, del 19 al 20, o también está el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesús elige a los apóstoles, Jesús da potestad a los apóstoles e instituye en los apóstoles el sacerdocio. ¿Cómo fue que esa potestad que recibieron los apóstoles pasó a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos? ¿Cómo fue eso? Hay algo que se llama sucesión apostólica. Sucesión apostólica. ¿Y esto cuándo se dio? En la primitiva iglesia. La sucesión apostólica. Les doy algunas citas bíblicas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 23 al 24. Hechos de los Apóstoles, 14, del 23 al 24. Otra cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Estamos en la fundamentación bíblica, ¿eh? Ya les expliqué que Jesús eligió ¿a quién? A los apóstoles. ¿Los apóstoles qué eran? ¿Eran mujeres? No. ¿Eran no binarios? No, ¿no? Como ahorita ya salen con esta mafufada de que no binario, que hermane, que ose, que, ay, Dios mío, el mundo está perdido. Entonces, Jesús elige a 12, eran varones, instituye en ellos el sacerdocio cuando en la última cena hagan esto en memoria mía, y les da potestad para perdonar los pecados, para bautizar, para administrar los sacramentos. ¿Cómo es que la potestad y el sacerdocio que Jesús instituyó en los 12 apóstoles pasó a los obispos, presbíteros y diáconos? Por medio de algo que se llama sucesión apostólica. Y ya les acabo de dar las citas bíblicas. Miren, los apóstoles, ¿sí?, eran seres humanos. ¿Y qué le pasa a un ser humano al paso del tiempo? Envejece y muere. Es parte de nuestra humanidad.
Entonces los apóstoles, con la autoridad que Jesús les había dado, y Pedro con la autoridad de las llaves de atar y desatar, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con la autoridad apostólica, los apóstoles, para que no se perdiera esa potestad recibida de Cristo, ellos comunicaron esa potestad a los obispos, presbíteros y diáconos. Ya les di las citas bíblicas. Cuando los apóstoles comenzaron a sentir el peso de los años y la muerte, comenzaron a delegar la potestad que Cristo les había dado. Y a eso se le llama sucesión apostólica. Su autoridad la compartieron con los obispos, presbíteros y diáconos. Y también por otra razón, los apóstoles compartieron esa potestad, esa autoridad, por la razón del cuidado pastoral. Porque cuando nació la iglesia, nació como una pequeñita comunidad. Pero esa pequeña comunidad, después de Pentecostés, se fue haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Y ya los apóstoles no se daban abasto para atender a las comunidades cristianas. Es por eso que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya les di las citas bíblicas, léanlas por favor. Es por eso que los apóstoles eligieron a 7 diáconos para que los diáconos se encargaran del servicio de la caridad y de la predicación y les ayudaran los diáconos en esa misión de santificar, enseñar y regir. También los apóstoles eligieron presbíteros y también eligieron obispos para que les ayudaran en la misión apostólica. Y por medio del signo de la imposición de las manos, los apóstoles transferían su autoridad a los obispos, presbíteros y diáconos. Por medio de la imposición de las manos. Y cuando murieron los apóstoles, los sucesores de los apóstoles fueron los obispos. Y los obispos, como los apóstoles, siguieron delegando esa autoridad a más hombres por medio de la imposición de las manos. De tal manera que se dio una sucesión apostólica. Los apóstoles a los obispos y los obispos sucesores de los apóstoles siguieron delegando la potestad a más hombres por medio de la imposición de las manos y así se ha dado la sucesión apostólica. Por eso la ordenación que recibe un obispo es una potestad que viene desde los apóstoles, ininterrumpidamente. Solamente la Iglesia Católica tiene más de 2000 años. Solamente la Iglesia Católica. Bueno, 2000 años vamos a cumplir. 2000 años. ¿Vamos bien aquí? Sí. Ininterrumpidamente esa gracia por medio de la imposición de las manos se ha ido pasando generación tras generación. Hijitos de la creación. Entonces ahí están las citas bíblicas que fundamentan cómo Jesús instituye el sacerdocio en los apóstoles y cómo los apóstoles hacen lo que llamamos la sucesión apostólica. Ellos delegan la potestad que recibieron ellos de Cristo. ¿Vamos bien aquí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Padre, ¿Alguna pregunta? Sí. Padre, ¿cuál es la función de un diácono? Muy bien, la función de un diácono es auxiliar al presbítero, servir al presbítero y servir a su comunidad. El diácono sirve al presbítero, sirve al obispo y a su comunidad en comunión con su sacerdote.
¿Qué funciones tiene el diácono? Litúrgicas. El diácono puede exponer el Santísimo Sacramento. El diácono puede preparar los dones dentro de la misa. El diácono puede bautizar. El diácono puede asistir a un matrimonio. Puede celebrar bodas. El diácono puede celebrar funerales. El diácono puede bendecir casas, bendecir objetos, bendecir agua, bendecir al pueblo, bendecir con el Santísimo Sacramento. Eso lo puede hacer el diácono. ¿Vamos bien? Ok, sí, gracias. Y el presbítero, pues puede administrar todos los sacramentos, excepto la confirmación, si no lo delega el obispo, y el sacramento del orden. El sacramento del orden no lo puede administrar un presbítero, solamente el obispo que tiene la plenitud del sacerdocio. ¿Vamos bien aquí? Sí. ¿Y cómo se distingue a la vista cada grado del orden? Por ejemplo, en las celebraciones litúrgicas, el diácono que está en el primer grado del orden usa una estola atravesada. Y los diáconos más fifís usa una dalmática, ¿sí? Los sacerdotes, los presbíteros, usan una estola, pero la estola no está atravesada como la estola del diácono, sino la estola cae por los hombros de manera vertical, y el sacerdote usa una casulla, ¿sí? El obispo usa todo lo que usa un sacerdote, pero además usa solideo, que es como la kipá de los judíos, ¿sí? Dicen por ahí el gorrito rosa, ¿sí? Es un circulito, es como la kipá de los judíos, el solideo, solideus, solo Dios, que quiere decir que ese hombre que lleva el solideo es solo para Dios, está consagrado a Dios. Y la mitra, ¿sí? Usa la mitra, que tiene dos picos, ¿sí? Que tiene dos picos. Un pico significa que el obispo tiene poder temporal porque gobierna una diócesis, y el otro pico significa que el obispo tiene poder espiritual como sucesor de los apóstoles. ¿Vamos bien? Sí. Hijitos de la creación. Y de la mitra cuelgan dos pendientes que se llaman ínfulas. Las ínfulas, que significan potestad, autoridad. De ahí que surge el término, ay, este señor como que habla con muchas ínfulas, ¿no? O sea, con mucha potestad, con mucha autoridad, se cree el muy, ¿sí? De ahí viene, ¿no? De las ínfulas de la mitra del obispo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Sí. Sí, así que ustedes no se dirijan a los demás con muchas ínfulas. Sean humildes y sencillos, mansos de corazón y astutos como las serpientes, dice Jesús. ¿Sí? Bueno, vamos bien aquí. El báculo del obispo. Aquí ya me habían preguntado, me preguntaron aquí, ¿cuál es la diferencia entre un diácono y un celebrador? Que el celebrador no tiene el sacramento del orden, ¿sí? Hay que recordar lo que les dije, hay 3 grados del orden nada más, el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿sí? No hay otro grado del orden. Un celebrador no es clérigo, un celebrador no ha recibido un grado del orden, un celebrador es un laico que predica la palabra porque lo ha autorizado de esa manera su párroco. ¿Vamos bien? Entonces, Padre un Marquitos, diácono sí es un clérigo, un diácono sí es un clérigo, un diácono se ha recibido el sacramento del orden, un diácono se ha recibido una potestad de orden. Es que ¿sí? él tiene cerrado. Sí, vamos bien aquí. ¿Quién tiene cerrada qué? No, perdón, ¿y el báculo del señor obispo? Ay, Dios mío, santo. El báculo al báculo lo usa el obispo, ¿sí? Y es un signo de pastoreo, ¿sí? Que recuerda que el obispo es un pastor.
¿sí? Que es un pastor, es el pastor de la diócesis. ¿Y quién usa el báculo? El obispo titular de la diócesis. O el obispo que ayuda al pastoreo al obispo titular, que se llama obispo auxiliar. Los que son de Acapulco han de acordarse que aquí en Acapulco tuvimos un obispo auxiliar, ¿sí? Monseñor Juan Navarro. Él también usaba báculo. ¿Por qué? Porque ayudaba al obispo titular al pastoreo. Pero, por ejemplo, si viene a una parroquia un obispo de otra diócesis que no es titular de la diócesis donde está celebrando, no usa báculo, porque el báculo lo usa el pastor del lugar. ¿Vamos bien aquí? Sí. ¿Sí? Hijitos de la creación, ¿sí queda claro esto? El báculo es, pues, Padre, el signo del pastor. padre, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre arzobispo y obispo? Jesús de Veracruz, ya lo expliqué. Sí. A ver, ¿quién de ustedes lo quiere explicar rápidamente para ver si sí quedó claro? A ver. No Un sé arzobispo tiene a su cargo una arquidiócesis, ¿no? Sí, claro. Eso. El señor arzobispo de Acapulco tiene a su cargo o es responsable de la diócesis de Altamirano, de Tlapa y de Chilpancingo, Chilapa. Bueno, miren, aquí les voy a hacer una matización, ¿sí? El arzobispo es aquel obispo que es titular de una arquidiócesis, y la arquidiócesis es la diócesis principal, ¿sí? La más importante, que es la sede de las demás diócesis. No porque el arzobispo, ¿sí?, gobierne las demás diócesis, no, porque cada diócesis tiene su propio pastor, pero al arzobispo le toca motivar a los demás obispos de las demás diócesis. Motiva al arzobispo, pero no gobierna, porque las diócesis son gobernadas por su obispo. El arzobispo es arzobispo, ya dijimos, porque es el titular de la diócesis más importante, de la diócesis principal. ¿Sí? ¿Aquí queda claro esto? ¿Seguros, hijitos de la creación? Sí, padre. ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la materia del sacramento del orden? La materia del sacramento del orden es la imposición de manos. Esa es la materia del sacramento del orden. La imposición de manos. Y fíjense que eso hace diferente al sacramento del orden de los demás sacramentos, porque si recuerdan, todos los demás sacramentos tienen como materia un objeto, un elemento, ¿sí? Por ejemplo, el bautismo, el agua, ¿sí? La confirmación, ¿sí?, el óleo, ¿sí?, y así, etcétera, 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 ¿no? Todos los demás sacramentos tienen como materia un elemento físico, material. En el caso del sacramento del orden, la materia es la imposición de las manos, porque el sacramento del orden es una potestad que se confiere, ¿sí? Es una potestad que se da, que viene de los apóstoles. Entonces, la materia es la imposición de las manos. La imposición de las manos es la potestad que se da. Y la forma es la oración consecratoria. La oración consecratoria. No es consagratoria, es consecratoria. ¿Qué significa eso? La oración de consagración. Esa es la forma, la oración de consagración, la oración consecratoria. Aquí me preguntaban algo interesante, que los pecados tienen grados. Si el sacerdote tiene límites para perdonar los pecados. Sí tiene límites el sacerdote, porque el ministerio sacerdotal depende del ministerio episcopal. Quien no tiene límites para perdonar pecados son los obispos, ¿sí? Los obispos no tienen límites porque ellos tienen la plenitud del sacerdocio. El presbítero sí tiene límites. Miren, para que un presbítero pueda confesar antes de ordenarse,
le tienen que hacer un examen que se llama el examen ad audiendas, ¿sí? Le hacen un examen al que va a recibir el sacerdocio, el examen ad audiendas. Si el sacerdote o el que va a ser ordenado sacerdote no pasa el examen ad audiendas, no puede confesar, ¿sí? El obispo no le da la autoridad para confesar, porque se supone entonces que el candidato no está preparado para confesar. Y el obispo que tiene la autoridad plena puede limitar esa función al presbítero. Es decirle, como no pasaste el examen, ponte a estudiar más mientras no confiesas. O también pasa que si no pasan el examen ad audiendas, el obispo puede decirle al presbítero que mientras se prepara mejor para poder confesar, confiese niños, ¿sí? Por los niños, ¿qué pecados pueden tener? Le quité el lonche a mi compañerita, le pisé el pie a otro compañero, ¿no? Le robé el carrito a mi primo. O sea, los Padre, pecados que- pero Entonces, el sacerdote- a ver, explico esto nada más. Entonces, ¿el sacerdote tiene límites para perdonar pecados? Sí. Además de lo que les dije, hay pecados que solamente están reservados al obispo o a la sede apostólica. De hecho, el aborto era un pecado reservado al obispo, ¿sí? Pero el Papa Francisco, en el año de la misericordia, quitó esa prohibición y permitió a todos los sacerdotes perdonar el pecado del aborto, a todos. ¿Por qué? Porque era humillante para las mujeres que habían abortado, ¿sí? Llegaban ante el sacerdote arrepentidas de su pecado y el sacerdote decía, no, pues yo no te puedo absolver, vete con el penitenciario, que es el delegado del obispo, o vete con el obispo. Entonces ya la gente morbosa, cuando veía a una mujer con el penitenciario, con el obispo, decían, ah, de seguro esta mujer abortó. Sí, 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 era vergonzoso. Entonces el Papa Francisco, en el año de la misericordia, admitió que todos los sacerdotes perdonan el pecado del aborto. Pero hay pecados reservados todavía al obispo y a la sede apostólica. El pecado de cisma, ¿sí? El pecado de herejía, el pecado de atentado a las formas sagradas, son pecados reservados al obispo y a la sede apostólica. Todavía hay pecados reservados. Así que si tú eres hereje, el padre Marco Antonio no te va a poder absolver, solamente el obispo o la sede apostólica. Depende cómo esté de grande tu herejía. Si eres cismático y quieres hacer tu propia iglesia, el padre Marco Antonio no te va a poder absolver, así que no vengas a confesarte conmigo, vete directamente con el obispo, ¿sí? Oiga, padre, y una Sí. persona con Alzheimer, si tiene o tuvo pecados fuertes y muere o está en agonía, ¿cómo Ajá. se puede perdonar a una persona con Alzheimer? Sí, sí se puede. El sacerdote puede dar la absolución bajo condición, ¿sí? ¿Cuál es bajo condición? Si la persona en su interior está arrepentida, porque el arrepentimiento solamente lo puede ver Dios. Si la persona en su corazón está arrepentida, el sacerdote da la absolución bajo condición y esa persona, aunque no esté bien de sus facultades ni de su memoria, recibe el perdón de sus pecados y está arrepentida la persona, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, Sí. bueno. Entonces sí puede recibir la absolución esa persona con Alzheimer, sí la puede recibir y el sacerdote Pero da si la ella no absolución está bajo consciente condición. si no está consciente de lo que le están diciendo, de que te arrepientes de tus pecados. Pero Dios ve el corazón y si esa persona antes de estar enferma tuvo un arrepentimiento, Dios que ve lo que nosotros no vemos, perdona, ¿sí? Hay que recordar que todo esto es un misterio, ¿sí? Sí. Hay cosas que no podemos resolver ni podemos, ahora sí que explicar con palabras. Hay cosas que solamente Dios conoce. Si esta persona enferma de Alzheimer, cuando todavía no estaba imposibilitada,
tenía un arrepentimiento de corazón, al recibir la absolución, sus pecados por su arrepentimiento quedan perdonados. ¿Y quién sabe eso? Pues el sacerdote no lo sabe. ¿Quién lo sabe? Solo Dios, ¿sí? Ok. Por eso se deja a Dios en su misericordia que si hubo arrepentimiento en esa persona, se le perdonen sus pecados. Por eso es bien importante estar en constante confesión, en constante arrepentimiento y en constante gracia, ¿sí? Ok. Gracias, padre. Ok, otra pregunta más para terminar. ¿Todo bien? Bueno, entonces terminamos este curso ¿sí? Hilary. Se llama padre. Padre Marcos, Sí. yo no la entendía aquí a mi celular, no escuchaba la voz a principios, no sé si ya explicó cómo se dio lo del Papa. ¿Cuál lo del Papa, Hilary? Ajá, porque tenemos solamente un Papa, ¿verdad? Sí. Ah, sí, claro, pues tenemos un Papa. Sí, porque además el Papa Benedicto ya murió. Sí. Sí. No te entiendo, Hilary, pero bueno, como quiera, la clase está grabada, ¿no? Y ya los que no pudieron entrar a tiempo ya pueden checar todo lo demás. Perfecto. Entonces, ya para concluir, el sacramento del orden, ¿sí? Ha sido instituido por Cristo y quienes llegan al sacerdocio es porque han sido elegidos por Dios, ¿sí? Sí. El sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio no por elección, sino era un sacerdocio por linaje, ¿sí? Acuérdense que en el Antiguo Testamento solo podían ser sacerdotes los de la tribu de Leví y los de la tribu de Aarón solamente. Era un sacerdocio por linaje, era un servicio heredado, ¿sí? Los que pertenecían a la tribu de Leví o a la tribu de Aarón, solamente ellos podían ser sacerdotes. Como en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén, pues como ya no hay templo en Jerusalén, pues dejó de haber sacerdotes. Los judíos están esperando la reconstrucción del templo para que los descendientes de Leví y de Aarón puedan volver a sus funciones. Pero esto no va a suceder hasta el final de los tiempos, según ellos, ¿sí? Y de hecho, hay varios judíos descendientes de Leví. ¿Y saben en dónde podemos ver que un judío es descendiente de Leví? En su apellido, ¿sí? No sé si han visto de repente en las películas de Hollywood, porque en Hollywood hay muchos judíos que han visto en las películas de Hollywood que salen nombres que tienen el apellido Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Los que tienen el apellido Cohen son descendientes de la tribu de Leví, porque el nombre Cohen significa sacerdote de Dios Altísimo, ¿sí? Entonces todavía hay descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? Que no están en funciones porque no hay templo, lo destruyeron en el año 70. El sacerdocio del Antiguo Testamento es un sacerdocio heredado, ¿sí? De linaje. Si naciste en la familia de Leví y de Aarón, pues tienes que ser sacerdote. Es una función heredada. Ahora, el sacerdocio del Nuevo Testamento que ha sido instituido por Cristo ya no es un sacerdocio de linaje por herencia, sino ahora es un sacerdocio por elección. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los he elegido a ustedes. Y también la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres para el servicio de los hombres, ¿sí? Es tomado, es decir, es elegido. Hebreos 5:4. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es decir, es elegido para el servicio de los hombres.
Esa es la gran diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El sacerdocio instituido por Cristo es un sacerdocio por elección. Es Cristo el que elige. ¿Y a quién elige? A los mejores, a los más santos. No, si no, no hubiera elegido al padre Marco Antonio. Elige al que él quiere, ¿sí? Porque él quiere. Si alguien tiene un problema de la elección de algún sacerdote, pues reclámele a Jesús, ¿verdad? Oye, Jesús, ¿por qué elegiste a este padre que es bien canijo? ¿Por qué lo elegiste? Reclámenle a Jesús, porque el sacerdocio es una elección que hace Cristo. Y es el más tentado también. ¿Eh? El sacerdote es el más tentado, más si no vive en oración. También, claro que sí. Por eso todos tenemos que orar por nuestros sacerdotes, ¿sí? Siempre, Claro. orar por ellos. Dios los bendiga, queridos hermanos. Me dio un gusto compartir con ustedes este curso de Teología de los Sacramentos. Espero en Dios les haya ayudado mucho a disipar sus dudas, a clarificar los conocimientos que ya tenían, a entender y comprender mejor de manera teológica lo que son los sacramentos. Y que Dios los bendiga. Por favor, mándenme, voy a abrir el WhatsApp y les voy a pedir unos datos. Por favor, mándenme los datos que les voy a pedir. Y estamos todavía en el Instituto de Pastoral. Vamos a crear más cursos para que sigamos aprendiendo todos. Vamos también a pedir al padre Ricardo Valenzuela, que algunos de ustedes conocieron, que nos siga dando esa formación litúrgica a distancia, pues él está en la Arquidiócesis de México, pues para que todos aprovechemos su sabiduría y sigamos formando. Dios les bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La Con tu bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Voy a dejar un momento abierto el grupo de WhatsApp porque les voy a pedir unos datos. Dios les bendiga, cuídense. Igualmente, Padre.